yo no tengo formación en comunicación, no la tengo, académica quiero decir, ¿no? Pero es algo que me brota, me llama. Por el defecto, por la virtud, me llama, me surge. Empezar a darme cuenta más conscientemente de asumir eso, ¿no? Y entonces empezar a ver eso que comunico, cómo lo comunico. Darme cuenta que el medio escrito no es lo mío, que me cuesta mucho. Es para mí la velocidad más lenta la que requiere mayor coherencia, la escrita, o por lo menos una coherencia de una manera diferente, ¿sí? Es para mí la velocidad más lenta, diría, ¿sí? Y en ese proceso, que esto es la comunicación linealmente, todo esto que voy a contar de pronto viene por el lado interno, esa parte de la comunicación, ¿no? Ir descubriendo cómo procesa este propio receptor, este humano, cómo procesa, cómo entendía la lógica, cómo entendía los videos que compartía Ale, cómo entendía los eventos, cómo percibía la realidad, ¿no? Y empezar a darme cuenta ese foco insistente en el error, ese foco insistente en el error. Y cuando en este desarrollo de la perspectiva el error cobra un rol tan importante porque tiene que cambiar absolutamente su forma de procesar lo que es un error. En el desarrollo ese de usando el gran error, viendo el potencial que eso tenía, pero de manera concreta, ¿no? De empezar a verlo, poder hacer foco ahí. Eso se materializó de alguna forma en ese taller que se llamó Drogas, un puente a la independencia. Ahora, ¿por qué? Ese tenía un encare que obviamente iba a atraer, porque así lo hizo a muchas personas que se acercaron por el tema de las drogas por las que conocés, ¿no? Drogas no legales, ¿no? Y algunas legales, pero el encare común. El encare común y el salir de la adicción, ¿no? Iba por el lado por el que todos tomamos los errores que tenemos, que es corregirlos. Pero eso no tiene ningún aporte, porque eso es lo que hicimos siempre. El no poder abordar la conciencia impersonal que trae esa experiencia es lo que nos hace que no podamos tomar el aporte que tiene eso y entonces en esa perspectiva que viene después de esa experiencia, entonces no necesariamente eso que yo percibía como un error va a seguir siendo un error. ¿Me explico? No lo voy a corregir. Entonces, en esa lógica que yo veía que estaba operativa en la biología con el tema de las adicciones, en ese taller lo que se propuso fue mirar algo que era endógeno, ¿no? Que es esto de la lógica, todo esto de la perspectiva. Entonces, utilizar ese ejemplo para mirar ahí la drogadicción con los videos, con los audios, con los eventos, ¿sí? Porque es un patrón lógico, ese era independiente. No quería abordarlo por el tema de si fumás marihuana, si consumís cocaína, porque me parecía que no es mi encare, no tengo elementos para entrar por ahí. Y como las personas que se acercaron, obviamente, al taller tenían todas que ver con el proceso de la lógica, qué mejor ejemplo tomar que nuestro gueto, ¿no? Particular. Y bueno, ahí se desarrolló una charla libre, que incluso está toda en internet, y después todo un fin de semana que hay fracciones de eso también subidas. Y ahí vimos todo el tema de cómo pasamos por el circuito que tenemos instalado, o sea, por la conexión neuronógica que está sosteniendo al diseño que tenemos, a esa percepción de plano 4 del mundo como lo veíamos hasta descubrir este desarrollo. Todo el proceso de la lógica, ¿no? Entonces, ahí se aparecían los techos de cristal, las preguntas que no me permito hacerme, ese famoso ¿qué es lo que no puedo cuestionarme? Llegábamos a esto de que la propia percepción es lo primero que yo no me voy a poder cuestionar. ¿Por qué no me voy a poder cuestionar eso? Porque es lo que va a desarmar el diseño seguro. Entonces, en esto de la estructura, de lo que hace el diseño con el error, es una gran frontera. Bueno, para mí es el gran cambio de todo este desarrollo, ¿no? Además de, obviamente, integrarnos como seres multidimensionales y todo, pero en el cotidiano tiene que ver con el error, porque ahí está el potencial de torsión, siempre. Entonces, cambia muchos aspectos de la realidad donde uno
eso que percibía como un error lo ve como una oportunidad de conciencia, pero no para corregir el error. No para corregir el error. Ese fue el gran desafío para mí. Lo sigue siendo, porque el impulso automático de corrección está. Ahora, transformar ese detector de errores lineales en la conciencia impersonal de lo que eso aporta. Y cuando digo conciencia impersonal, hablo de la estructura lógica que hace que yo pueda percibir esa realidad como distorsionada o errada respecto del diseño. Y ahí yo ya tengo un parámetro que probablemente no tenga nada que ver con la experiencia que voy a tener, con la experiencia de error que estoy teniendo, porque lo que guarda eso es la famosa perla. Y en general no tiene nada que ver con la experiencia lineal. Tiene que ver con un patrón lógico que es de conciencia impersonal, o sea, es independiente de qué persona sea lo que se descubre ahí. Entonces, ese fue el primer encare de lo que tenía que ver con las adicciones, ¿sí? Con nuestros patrones adictivos. Y ahí lo podés llevar a todo, a todo, porque es absolutamente genérico. El patrón adictivo es a uno mismo, a todo, porque enumerarlo sería listar muchísimas cosas, ¿no? Pero ese patrón funciona a la perfección. Me resultaba a mí cómodo ingresar a través, como decía, de ese mundo de la conciencia, el mundo de la lógica global convergente. Me resultaba por ahí, porque podíamos, si estábamos en un franco proceso sincero, cada uno con sí mismo, no con los demás, observar muchas cosas que nos iban a permitir trascender un poquito el tema del error. Y de pronto era más fácil incluso, si no había mucha identidad pegada en eso, que empezar a transitarlo en cosas cotidianas o privadas, particulares, porque ahí sí estaba mucho pegado. Entonces, poder empezar a tomar de manera más neutra, aunque el término no me gusta, la perspectiva. Empezar a trabajarlo por ahí para poder desplegarlo después en la realidad en la medida de cada uno. Y ese aporte tomó forma más tarde, talleres de por medio, realidades particulares, maduración en esa comunicación, de lo que se llamó en diciembre del año pasado el primer encuentro de biopolítica, de la adicción a la comunicación, que es un nombre que no dice nada. El primero fue solo adicción. El primero fue biopolítica y adicción. Biopolítica y adicción fue el primero, gracias Nidia por la corrección. Porque ahí aparece un término que en la mayoría de nuestros diseños está asociado a los políticos, que con la perspectiva, con el desarrollo de la lógica global convergente podemos extenderlo a otras áreas de nuestra vida, llevarlo a lo particular, pero lo que tira para verlo es afuera. Es este mismo juego que con la adicción la lógica. Bueno, con la biopolítica los políticos. Entonces tenemos la definición que podemos ver de biopolítica que aparece como el control completo por medio del poder de la vida particular de los individuos. Entonces ahí podemos hablar de sexualidad, podemos hablar de política, podemos hablar de religión, de diseño familiar, de relaciones de pareja, no sé, infinito también, porque es un diseño lógico que está operando. Y podemos verla desde ese punto de vista.